pausa con nuestro maravilloso contenido de nuestra tarde de hoy y hemos traído un invitado muy especial, como todos los invitados que acostumbramos a traer cada semana, y es nuestro hermano evangelista Edwin Martínez. Edwin, bienvenido a esta plataforma, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, Madeline. Realmente me siento privilegiado, primero de estar en este espacio con ustedes y lo más importante, poder compartir la palabra de Dios en torno a la actualidad y a lo que está aconteciendo, y que realmente el pueblo de Dios debe de unirse en oración a esta causa, que es la actual guerra entre Israel y Hamas. Sí, realmente uno ve las imágenes y son impactantes, uno no se imagina y uno dice, wow, qué situación. Y nosotros aquí hablando de guerra con nuestro vecino país de Haití, y realmente no sabemos a qué nos iremos a enfrentar. Bueno, Exactamente. mi hermano, nosotros queremos que tú nos expliques un poco brevemente. eh, ¿Tú naciste en el Evangelio o hubo algo que, es una piedrecita que hizo que tú dijeras, este es el camino correcto? Mira, es una buena pregunta la que tú me haces, porque a través de lo que uno puede expresar, también nosotros edificamos a los demás. Yo no era cristiano, yo no nací en el Evangelio, aunque de pequeño visitaba la iglesia. Tú sabes que las madres que son cristianas, una de las cosas que Dios pone en sus corazones es que sus hijos también puedan conocer a Cristo Amén. desde pequeño. Amén. Yo empecé a ir a la iglesia, pero no le prestaba esa atención porque no tenía ese toque del Espíritu de Dios. Pero sí aconteció algo, como en cada persona siempre hay un antes y un después. Así como pasó con Saulo, que luego fue Pablo, con Pedro y todos los discípulos. En mi vida hubo un momento, y eso fue ya cuando yo empecé a ir a la universidad, en el cual yo comencé a tener ciertas inquietudes, ciertas preguntas sin respuestas. Tú sabes que en el mundo las personas tienden a tener ciertas interrogantes en relación a la vida, en relación a la muerte, por ejemplo, qué hay después de la muerte, y temas relacionados con los extraterrestres y toda aquella cosa, que prácticamente lo vemos como ficción a través de las películas, pero que realmente necesita cierto tipo de atención, porque vamos a ver cómo todo se relaciona. Exacto. Y comencé a investigar, comencé a estudiar, de manera autodidacta, a buscar información referente a esas inquietudes que yo tenía. Y ahí fue cuando entonces chocamos con la verdad, que es Cristo. Sí, porque todo te direcciona a tu chocar con Jesús, porque Él es la verdad, Así es. el camino y la vida. Entonces yo choqué con Jesús porque al buscar respuestas, al final, cuando ya llego a la cúspide, ahí me encontré con el Señor, en el sentido de que Él me hizo entender de que el mundo está sujeto a un engaño a través del pecado, y que muchas cosas de las que nosotros vemos hoy en día realmente es parte de un plan maligno que se ha estado gestando durante miles y miles de años, Así es. que nos ha de llevar a un gobierno mundial. Así mismo. ¿Qué tú estudiabas en ese tiempo? Yo empecé a estudiar ingeniería en sistemas en la Universidad OIM en ese tiempo, y fue precisamente en ese tiempo en el cual el Señor puso esa inquietud en mi corazón. Amén, qué bueno. ¿Y cómo tú ves la generación Z, o cómo ha acaparado la tecnología? Que vemos que los padres, cuando los niños gritan o le hacen una rabieta, le dan un bobo digital, vamos a llamarlo así, un teléfono. Ya está mi niño, toma, para que juegue. Eso es un error. Es un error porque el teléfono, los dispositivos móviles, son herramientas. Hay que verlo como una herramienta. Pero esta herramienta debe ser utilizada con cierta modalidad o con cierta precaución. ¿Por qué? Porque nos da acceso a una infinidad de información y contenido
que muchas veces no es el debido para un niño de esa edad. Inclusive hoy en día existen sistemas de control parental que se utilizan para restringir el acceso a cierto tipo de contenido, para que el niño, por ejemplo, no pueda acceder a cierto tipo de página que para su edad, bueno, yo considero que para cualquier Para edad, cualquier edad. sí, porque la gente dice más 18, contenido para mayores de 18 Para mayores, años, sí. pero que realmente es un contenido que no es apto para nadie. No. Bíblicamente hablando, es apto para nadie y considero moral también. Y oye la pregunta, perdóname, ¿eres mayor de 18 años? Nada más hay que hacerle sí, Sí. plap, ya. Correcto, y si eso de verdad No que... hay un control exacto en realidad en cuanto a eso. Yo quisiera saber, porque nosotros no estamos exceptos a todo lo que está aconteciendo. ¿Crees tú que este conflicto que ha iniciado en el pueblo de Israel o contra el pueblo de Israel, ya sean los anunciantes de la venida de nuestro Señor, o estamos acercándonos a los tiempos proféticos, ya entramos en la etapa? Háblame de cómo tú ves el desarrollo de estos acontecimientos. Sí, mira, en la escritura hay ciertas leyes espirituales que el Señor da a su pueblo. Una de ellas es una ley de repetición universal que nos habla la palabra en Eclesiastés cuando dice no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Entonces las cosas se repiten, en el sentido de que hay profecías que tienen una repetición continua. Por ejemplo, Jesús en Mateo 24, él habla cuando él sale del templo, sus discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Amén. Y del fin del siglo? Jesús le dice, mira, no os turbéis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y habrá hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y el Señor habla de que oiréis de guerras y rumores de guerra. Entonces, todo lo que está aconteciendo actualmente en el Estado de Israel es la manifestación clara de señales que a nosotros nos están diciendo, mira, tú tienes que apercibirte, tú tienes que prepararte, tú tienes que accionar. ¿Por qué? Porque las guerras van a llegar a un momento en el cual, por la presión que actualmente tiene el país de Israel, juntamente con los vecinos árabes, ellos van obligatoriamente a llegar a un pacto de paz, que es lo que bíblicamente habla Pablo, cuando él dice que cuando se esté diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, actualmente todo lo que vemos, las muertes, tú hablabas ahorita y algo realmente lamentable, cómo secuestran a niños y cómo cometen una cantidad de actos que realmente no son humanos. Todo esto el Señor nos está diciendo, mira, tú tienes que apercibirte. Ahora, mucha gente de pronto dice, no, pero ¿cómo Dios permite, verdad, que pasen estas cosas, estas muertes de gente inocente? Correcto. Que se lo preguntan. Sí, es una pregunta que muchas personas hacen, y lo que yo le puedo decir a esas personas o a esa audiencia es que la palabra de Dios es irrefutable. Y la palabra de Dios debe cumplirse al pie de la letra, porque Dios no puede mentir. Y aunque es doloroso, es lamentable, sí, lo que nosotros estamos viendo, debemos entender de que el Señor en su misericordia permite de que muchas personas puedan llegar a su conocimiento en medio de esta situación. Sí. Y que lo que está aconteciendo actualmente es porque nos estamos acercando ya a la venida de Jesús. Así es. Y yo también podría entender cuando las personas hacen estas cuestionantes de por qué Dios permite que mueran personas inocentes. Bueno, hay una condición que nosotros deberíamos de ver, que es como tú bien acabas de mencionar, para que personas a través de esto, sus ojos sean abiertos y puedan acudir a lo que es el arrepentimiento y vengan a los pies de Dios. Hay otras personas que Dios también va a utilizar ese medio para salvarles. Y aunque sean inocentes, porque si nosotros nos vamos a la antigüedad, hombres inocentes que le servían a Dios murieron y de forma feroces, forma
que eso, quemados, arraigados, despellejados. Mártires. Sí, los Jesús. mártires de nuestro Señor Jesucristo en la antigüedad, por defender el Evangelio. Entonces, esto no depende de tanto de que nosotros nos cuestionemos, de que por qué Dios permite esto, por qué hay personas inocentes. Hay personas también que tuvieron el conocimiento, que nunca se arrepintieron, y Dios también en estas situaciones va a permitir que ellos perezcan, porque cerraron su corazón. Y hay otros que aunque mueran aquí, siendo inocentes, dice la palabra, que el que muere en Cristo no muere, sino que duerme. Amén. Sí, pero yo no creo que para nosotros el término inocente uno entiende que humanamente ellos no hicieron nada para merecer estas Pero los cosas. mártires no lo hicieron. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, vamos a decir algo. Yo no sé si ustedes se recuerdan un pequeño video, un anuncio de un señor que lo estaban recortando. Sí. Le preguntaba que Dios no existía por la guerra y todo lo que está pasando. Y él trató de explicarle el por qué pasaban estas cosas y se fue. Entonces, no sé si recuerdan ese video. Sí, sí. Sí. Entonces, él salió, ve una persona con el pelo largo frente a la peluquería, entra el joven. Yo sé que todos hemos visto ese video, pero lo traigo a colación para que entiendan. Él entra y le pregunta, ¿sabe qué? Para mí los peluqueros no existen. Él dijo, ¿cómo va a ser? Pues yo soy uno de ellos. No, los peluqueros no existen, porque si los peluqueros existieran, este hombre no tuviera el pelo tan largo. Dice, no, lo que pasa es que no todo el mundo vino donde mí a que lo recorte. Ese es el punto. No todo el No mundo. todo el mundo va a Dios. Exactamente. Entonces, de una forma u otra no son inocentes. Están ahí por algo. Vamos a explicar, por ejemplo, Lázaro, el endemoniado. ¿Tú me entiendes? Están ahí Sí. por algo. Nosotros humanamente no podemos entender eso así porque sí. Tú sabes que en relación a lo que comentas, hoy en día existe el ateísmo, personas que no creen en la existencia propia de Dios, y no es porque Dios no existe, Dios sí existe. Inclusive hubo un científico hace muchos años llamado Isaac Newton. Él era cristiano. Esto es un poco de desconocimiento, principalmente del mundo cristiano, ya que el sistema, y esto lo decimos abiertamente, conocemos cómo funcionan los algoritmos, y Exacto. tratamos de que no conocen de que él era cristiano y que él hizo y descubrió muchas cosas. Inclusive hubo un momento en el cual una persona tenía el universo de manera mecánica y él se acercó a Isaac Newton y él estaba solazado porque veía el universo, cómo funcionaba cada engranaje, cómo los planetas se movían en órbitas elípticas y cómo funcionaba todo eso. Y para esa persona era maravilloso, pero esa persona no creía en la existencia de Dios. Entonces, cuando Isaac Newton se le acerca, él le pregunta que por qué él no cree en la existencia de Dios. Entonces él dice, no, porque yo no creo de que hay un Dios que creó todas las cosas, que creó el universo. Entonces él dice, ahora yo te hago una pregunta, ¿tú crees que hubo alguien que creó ese objeto mecánico? Y él le dijo, sí. Entonces hubo alguien que creó el universo en el cual tú existes. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que todo depende del punto de vista en el cual tú lo estés viendo, o sea, de la concepción misma a la cual tú te estés refiriendo, porque el problema de la existencia de Dios no es que Dios no existe, que muchos no lo quieren aceptar, no quieren aceptar. Es que no lo quieren aceptar. De que Dios existe. Sí, de que Dios existe, exactamente. Y eso es por una petición que Dios no le cumplió normalmente. Sí, siempre hay una espina, siempre hay algo que les molesta. Entonces Dios no se mueve, señores, Dios no se mueve porque usted quiera, porque usted haga rabieta, Dios no se mueve así. Entonces ya por eso ya dice, no, que Dios no existe. Tú ibas a decir algo en relación a Israel. Sí. Sí, en el contexto de la palabra del Señor encontramos una cantidad de profecías que nos hablan de que todo lo que está aconteciendo actualmente en el Estado de Israel, simplemente la manifestación de que Jesús está cerca. Inclusive el apóstol Pablo habla en la carta a los tesalonicenses, segunda carta,
habla del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y él dice, el cual se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Y si entramos ya en ese punto, cuando él se refiere al trono de Dios, se está refiriendo a un templo, pero no al segundo templo que fue destruido ya en el año 70 por las regiones romanas y Tito, sino a un tercer templo que se ha de construir. Tú sabes que actualmente donde se están llevando estos avistamientos bélicos entre Hamas y la nación de Israel, por ejemplo la Franja de Gaza y todos esos lugares, también está la mezquita de Alaq, la cúpula de la roca, donde los musulmanes adoran a Alá. Correcto. Entonces, en ese lugar es donde anteriormente estaba el segundo templo de Israel. Y es donde los judíos quieren construir su tercer templo. Entonces, todas estas guerras y todo esto que estamos viendo, no tan solo es por, digamos, por temas de algún problema o alguna situación que pasó, sino que también son previamente causas de que Israel quiere construir su templo y los palestinos quieren ser reconocidos. ¿Sabes qué? Después de que Israel tuvo su independencia en el 1948, para adelante, muchos pueblos árabes no lo reconoció. No. Y no lo quieren reconocer realmente, pero van a llegar a reconocer. Influye un poquito en lo que se explicaba ahorita al inicio, ese conflicto que hay de atrás, de cuando Ismael y Isaac, ahí influye un poquito porque de ahí para acá es que también ha surgido como esta diferencia entre ellos. Sí, hay dos simientes, hay dos simientes. Sí, exactamente. Hay dos simientes que sí, vienen en guerra desde... Sí, desde su niñez. Pero yo me hago la pregunta, señores, ahí está claramente que la Biblia, porque hay gente que dice que yo no creo en la Biblia porque la Biblia es un hombre. Todavía a esta altura que estamos, a estos tiempos, todavía yo no he visto un animal escribiendo. Pero bien, vamos a dejarlo con su idea. Pero el punto que quiero llegar es, todo lo que está pasando, todos esos pueblos y la raíz de la situación que está en la Biblia. Entonces, ¿cómo gente que no creen en la Biblia cuando ve que eso está ocurriendo y el por qué? Y el ojo, el mundo entero está con la vista puesta en esa situación. Entonces, yo no entiendo cómo es. La gente siempre quiere buscar la quinta pata al gato, señor. Siempre. Cuando algo se trata de Dios, siempre quieren buscarle la quinta pata al gato. Tú sabes que hoy en día el mundo está sujeto a una realidad que ha sido creada. Yo digo que ha sido creada. Hay una palabra que Dios puso en mi corazón cuando venía para este programa y es el engaño. Es el engaño. Hoy en día a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios que nosotros conocemos, hay mucha información. Entonces, al haber tanta información, si tú no tienes un filtro espiritual, así es. Si tú no tienes un filtro espiritual para tú poder discernir toda esa información que uno escucha, no tan solo de Israel y la guerra actual, sino de muchas cosas que acontecen, tú no vas a poder entender qué está pasando realmente. Así es. O sea, cuál es tu realidad, porque la realidad puede ser cambiada. Sí. Y yo puedo poner un ejemplo que por ejemplo, tú tienes un niño pequeño y ese niño pequeño, tú le dices, mira, hijo, esa puerta es de color rojo. La puerta, tú sabes que es blanca, pero al niño tú le dices que es de color rojo. Él no sabía de qué color era y él lo aprendió contigo. Él no sabe si tú le hablaste mentira o le hablaste verdad. Entonces, cuando el padre le repite esto al niño constantemente, la puerta es del color rojo, va a llegar un momento en que el niño va a captar esa realidad. Y ya para él, si se junta con otros amiguitos y el amiguito le dice, mira, ¿de qué color es esa puerta? Le va a decir, es rojo. Eso no es rojo, es blanco. Y nadie le va a sacar eso de la cabeza. Sí. Porque ya esa es su realidad. Entonces, esos mismos pasos hoy en día con los medios de comunicación que nos bombardean tanto con cierto tipo de información que cambian nuestra realidad, cambian nuestro concepto. Entonces, ¿por qué yo digo esto?
Porque si tú no vas a la Biblia, si tú no vas a la Escritura, si tú no la escudriñas, no es tan solo leerla. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellos parece que está la vida eterna. Si tú no escudriñas esa palabra que tú tienes ahí, tú no vas a poder entender cuál es tu realidad que se está viviendo actualmente con Israel. Porque la gente dice, no, porque esperamos paz, que haya paz en Israel, que haya paz en el pueblo de Palestina, que haya paz, pero lo que ellos no saben es que inmediatamente se declare paz entre Israel y el pueblo palestino, como dice Pablo, ha de venir que destrucción repentina. Y es lamentable, sí, es lamentable lo que acontece, es lamentable lo que está pasando, las muertes y todo lo que se está viviendo, pero es importante aceptar la verdad. La verdad no siempre es algo como que te pasan, Sí. No, un y pañito húmedo. no, la verdad no siempre es La verdad agradable. duele. No siempre va a ser miel sobre hojuelas, como decimos nosotros. No, la verdad a veces hay que tragársela, es como... Y yo a sinceridad, ¿qué te puedo decir, hermano? Que este conflicto que ha surgido, aparte de que siempre hemos venido anunciando y la misma palabra ha ido enseñando los, los acontecimientos antes de la venida de nuestro Señor, cada día más nos acercamos más a ese cumplimiento. Y nosotros, tanto como pueblo, debemos de cada día más afirmarnos. Todos estos acontecimientos, yo ponía incluso en mis redes sociales, en mi estado, en estos días, yo puse como que, o sea, era difícil. Oh, Señor, es difícil no sentir tristeza con lo que está aconteciendo en tu pueblo. El mismo Señor nos dijo que cuando veamos estas cosas, que no nos turbemos. Amén. Pero humanamente, aunque no nos turbemos, nos duele y nos causa tristeza. Pero es una señal de que debemos erguir nuestra cabeza, de que debemos estar más firmes, más fortalecidos en el Señor. Pero también hay algo, que yo no me puedo quedar yo con esa verdad. Amén. Ahora es cuando más la iglesia, los hijos de Dios, debemos de pregonar el Evangelio por todas, ya sea por los espacios que tenemos, por las plataformas que tenemos, por nuestras redes sociales, cara a cara con la gente, en las congregaciones, donde quiera. Debemos de arreciar más para que la gente pueda entender, los que alcancen a entender qué tan cercana está la venida invisible de nuestro Señor y el arrebatamiento de toda aquella persona que su nombre está inscrito en el libro de la vida, como lo dice la palabra. Edwin, ya estamos llegando a la parte final de este programa. ¿Qué mensaje tú le das a esa juventud que está tan perdida, entretenida en la música secular, desechable, para omitir sin ánimo de ofender a nadie, porque tú sabes que tú omites una palabra directa de lo que yo pienso con relación a la música del mundo, como está, la música del dembow, y está entretenida en vapor y en esa situación, en ese entorno, y no quiere conocer a Cristo, y cuando lo conoce no perdura? ¿Qué tú le dices a esa juventud? Amén. Bueno, hay un mensaje en la Escritura, y es que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora bien, para nosotros poder conocer esa verdad necesitamos tomar una decisión. Todo en la vida del hombre se basa en decisiones. Ahora, el problema es de que muchas veces no está la fuerza para tomar esa decisión. Para aceptar a Cristo, tú necesitas tomar eso en tu corazón y decirle sí a Cristo. Mi recomendación, mi mensaje, mi exhortación es que necesitas empezar a alejarte de todo eso que consumes. Y cuando hablo de consumir no es en el término, digamos, literal de consumir cierto tipo de cosas, sino lo primero es lo que consume tu corazón, lo que consume tu mente, lo que tú alimentas diariamente. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual que se da en cada hombre, en cada persona sobre esta tierra. Y si tú no te alimentas con la palabra de Dios, con las cosas que son y provienen de Dios, no vas a poder tener esa fuerza para tomar la decisión. Porque, mira, hay mucha gente
allá afuera que ellos quieren. Sí. Ellos quieren acercarse a Cristo, ellos quieren buscar del Señor, pero no pueden. Y no pueden porque no tienen las fuerzas. Y no hay fuerza porque hay debilidad. ¿Y qué es lo que fortalece al hombre? La palabra. Por eso Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, Amén. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la exhortación es dejar de empezar de consumir todo lo que te rodea, las redes sociales, el TikTok, la música secular, que muchas veces es basura. Bueno, la mayoría de todas las canciones es basura, o sea, no edifican, no te edifican. Entonces Satanás, y esto escúchelo muy bien, es estratégico y él va a buscar la forma de cómo entretenerte, de cómo distraerte. ¿Para qué? Para que tú no puedas asimilar la luz del Evangelio. Bien, bueno, si tienes redes sociales donde las personas te pueden contactar para prédica, algún consejo y más al oficio tuyo al cual tú te ocupas, si tú lo puedes dar por aquí para que la gente te contacte. Amén. Tenemos un canal de TikTok en donde subimos contenido cristiano. Se llama Elegidos para Vencer. Pueden buscarlo ahí en TikTok. Ya redes sociales en sí ya lo manejo ya de manera personal. Ya, bien. Madre, si tiene algo más que agregar. Dándole gracias a Dios por esta entrega que nos permitió estar aquí. En el día de hoy hemos tenido un programa un poquitito más calmadito, más pausado. Siempre estamos un poquito más dinámico, pero verdaderamente que la situación lo amerita. La situación lo amerita porque independientemente de todo, sabemos que Israel es la nación escogida por Dios y lo que le pase a esa nación pues nos duele a nosotros también. Amén. Así mismo es. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final de este programa. 2 consejitos breves. Por favor, cuando usted ande por la calle, a pie, en la acera, con audífono, bocina, hands-free, como usted quiera llamarle, póngase uno y quítese el otro, que es que eso provoca que si usted se encuentra en una situación que se le pueda advertir, no hay forma porque usted no escucha. Usted no escucha. Entonces, por favor, sea más inteligente y a los motoristas, como siempre le voy a decir, por la derecha no. Este país, yo no sé qué es lo que vamos a hacer con los motoristas. Los quiero mucho, pero por la derecha no. Así que no se pierda el sábado próximo. Así se habla, Radio Show, transmitido en vivo y directo por Neutral FM, la emisora que llegó para quedarse. Y no se pierda. Recuerden siempre compartir, suscribirse, denle like, comparta, comente. Sus comentarios, mire, son bastante interesantes para nosotros. Cualquier opinión, cualquier idea que usted quiere compartir, con respeto, se lo vamos a agradecer. Así que ya ustedes saben, suscríbase, comparta y denle like. Exacto. Así se habla, Radio Show Oficial. Así es, y el caco va en la cabeza, no en el codo. Olma, como tú quieras.